Buenos días, a nosotros nos tocó el tema de sucesión de estados y está conformado por Pragal Vázquez, Alexa Marlet, Contreras Ávila, Héctor Abraham, Rivas Acosta, Evelyn Victoria y Valderroman, Brian Gilberto. ¿Qué es la sucesión de estados? Se entiende por sucesión de estados a la sustitución de un estado por otro en la responsabilidad de las relaciones internacionales de un territorio. Esta definición está fundamentada por la Comisión de Derechos Internacionales, ya que esta definición, en virtud de que la fórmula es la misma definición usada por distintos instrumentos, lo que contribuye a la seguridad jurídica de la estabilidad de las relaciones internacionales. También esta definición se dio a conocer en la Convención de Viena de 1978 sobre la sucesión de estados en materia de tratados en su artículo 2. Las características de la sucesión de estados son que transmite derechos y obligaciones, ya sean tratados, deudas, archivos o en la participación en la representación de organismos internacionales, así como por estar completada o por lo menos permitida en el derecho internacional público. La función de sucesión de Estado es determinar lo que sucede con los bienes, derechos y obligaciones que afectan a un nuevo Estado o uno que adquiere o pierde territorio. Ahora voy a explicar los tipos de sucesión. Son dos, es total o parcial. Total si un Estado desaparece como sujeto de derecho internacional, y parcial si un Estado gana o pierde una parte del territorio sin haber alterado su personalidad jurídica. Mi nombre es Alexa, yo les voy a explicar un poquito sobre la evolución histórica de la sucesión de los estados, ya que después de la Segunda Guerra Mundial y hasta hoy en día la sucesión de estados ha tomado una gran importancia, ya que la transformación que dejó la Guerra Fría y como consecuencia de esta trajo una nueva configuración política mundial. Esto nos dice que existen situaciones que los estados sufren cambios que tienen consecuencias jurídicas a nivel internacional, ya sea para el cumplimiento de las obligaciones y estas obligaciones puedan determinar los derechos sobre los bienes, los archivos y el cumplimiento del caso de las deudas. A continuación les voy a explicar un poquito sobre la confusión entre sucesión de Estado y sucesión de gobierno. Existen diferencias sobre la sucesión de Estado y la sucesión de gobierno, ya que la sucesión de estados en derecho internacional público se refiere a la sustitución de un estado por otro gobierno y viceversa en la sucesión de gobierno, ya que es una administración de un territorio. Los estados nacen y se extinguen como sujetos de derecho internacional y a la sucesión de estados se ocupa de los efectos de la dicha extinción. Lo primero es la disposición de un gobierno legal por otro gobierno revolucionario que se le llama golpe de estado. Yo les voy a hablar aquí un poquito sobre las modalidades de la sucesión de estados. Les voy a mencionar tres, que es la absorción, la creación concertada de un nuevo estado y la descolonización. Ok, en la absorción, como viene aquí, en las diapositivas nos menciona que es el caso en que un estado forma parte de otro estado preexistente. Es decir, para que lo entiendan con unas palabras no tan ambiguas, se refiere a que es una situación en que un estado forma parte de otro, o sea, lo absorbe, se integra directamente al otro. Como consecuencia de esto es una anexión, puede ser voluntaria o no. El ejemplo que viene aquí es una reunificación de Alemania, eso fue en 1993. La creación concertada de un nuevo estado se refiere a la creación de nuevos estados. Un ejemplo es cómo surgen los nuevos estados. Un ejemplo sería la separación de India y Pakistán en 1947 y cómo se desintegraron de la Unión Soviética en 1991. La descolonización se refiere que es el tipo más común de sucesión de estados. Desde el punto de vista del derecho internacional, puede ser en una sucesión unilateral, que es contemplada en los supuestos de descolonización. Este ejercicio es de un principio sobre una determinación de los pueblos. Para que me entiendan, es decir, que en el derecho internacional se considera en el territorio sometido a una dominación colonial, que tiene una condición jurídica distinta a la del Estado colonizador. Disolución o desmembramiento es cuando una unidad política estalla en varios sujetos diferentes, por ejemplo, por disolución del vínculo federal. Un ejemplo es la Unión Soviética. El desmembramiento puede ser parcial. Un estado pierde parte de su territorio en beneficio de otro estado. Por ejemplo, el paso de Texas de México a Estados Unidos. Fusión o integración. En esta situación, dos o más estados forman un nuevo sujeto de derecho internacional. Por ejemplo, la fusión de Egipto y Siria para formar la República Árabe Unida. La secesión es la separación de parte del territorio de un estado. Un caso es Bangladesh y Eritrea.
Las modalidades de la sucesión de estados tienen una gran importancia para determinar la aplicación de los tratados, el reparto y la asunción de responsabilidades. Es irrelevante si se trata de un cambio pacífico o violento. La comunidad internacional es la que reconoce todo cambio, sin importar el origen o si fue un acto de libre consentimiento o un acto de fuerza. Sucesión de estados en materias de tratados. Aquí les vamos a hablar sobre 7 distintos tipos de tratados. Yo les voy a hablar sobre 4. Primero que nada, la sucesión de estados en materia de tratados era la parte más importante, ya que en la fuente de sus derechos y obligaciones era para el estado sucesor. El primer tratado son los tratados personales y reales. Este tratado no se refería al nombre del territorio del reino, sino que también sobrevivían a la muerte del príncipe. Todos estos tratados se comenzaron a firmar a nombre del estado. El tratado número 2, que son los localizados y no localizados, determinan un territorio. Estos suponen que su cumplimiento aún en cambios sufridos en el territorio del estado. El tratado número 3, que son los que afectan al territorio, estos se refieren que son normas internacionales de derecho internacional común, que estos se deben de cumplir todas las obligaciones que resulten de los tratados. En el tratado número 4, que son los tratados que integran al derecho internacional consuetudinario, estos estaban en la primera parte en la Convención de 1978. También nos decía que este principio era reconocido en el derecho internacional en la Convención de Viena de 1969, en su artículo 38, en relación con el artículo 5 de la Convención de 1978. Es decir, que es con el objeto consuetudinario, ya que se basa en el estado sucesor que queda obligado a obedecer a todo tipo de tratado consuetudinario. Tratados y los nuevos estados. Una de las principales preocupaciones de la Comisión de Derecho Internacional era determinar si obligan al Estado nuevo los tratados celebrados por el Estado predecesor. Es por eso que se resolvió mediante el principio de la tabla rasa, que se refiere a borrón y cuenta nueva, o empezar el nuevo Estado independizado a partir de una pizarra en blanco. El supuesto de la unificación y separación de estados, en este caso siguen la regla de continuidad. Los tratados se mantienen en vigor, salvo en los casos de incompatibilidad con el fin y objeto del tratado. Esta disposición busca preservar los derechos y obligaciones que de una manera libre han adquirido los estados antes de la Unión y de igual manera salvaguardar los derechos de terceros estados que han contratado con el Estado o estados unificados. En el caso de la separación de partes de un estado, también aplica la regla de continuidad. La identidad de un estado no cambia por la separación de una parte del territorio. El principio de continuidad consiste en transmitir de forma automática los derechos y obligaciones convencionales del estado predecesor a su sucesor. Y por último, los tratados multilaterales es el derecho del estado sucesor de decidir libremente ser parte o no en los tratados multilaterales de los que el estado predecesor ya era. La ex Checoslovaquia fue disuelta tras un proceso pacífico donde la disolución del Estado federal fue acordada por los parlamentos de las repúblicas checa y eslovaca. Esta disolución puso fin a Checoslovaquia como sujeto de derecho internacional e hizo surgir dos estados soberanos sucesores del primero, las repúblicas checa y eslovaca. En sus declaraciones del 31 de diciembre de 1992 dirigidas al secretario general de las Naciones Unidas, las dos repúblicas dejaron en claro que su conducta será respetuosa de los principios que fundamentan el orden y la paz internacionales, de su vocación europea y de su compromiso de respetar todos los acuerdos y tratados firmados por su predecesor. Hola, yo les voy a hablar del caso de la ex Unión Soviética, donde se dice que es un caso complejo, no solamente una sucesión de estados pura y simple, sino que varias modalidades que se entremezclan. Donde tenemos que el primer problema de este proceso de disolución de la ex Unión Soviética se tiene por los estados bálticos y sus declaraciones de soberanía, donde los estados bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, fueron ocupados por la Unión Soviética en 1940 y anexados a esta, pero esta anexión
no fue reconocida por la comunidad internacional. Después de los acontecimientos sufridos por la Unión Soviética después de 1989, los estados bálticos declararon su independencia en 1990 y fueron reconocidos por Rusia y los países occidentales en 1991, donde se podría decir que esta no fue una secesión, sino una restauración de independencia que fue perdida en 1940.